¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta cuarta semana. El día de hoy vamos a hablar acerca del primer contacto y el motivo de consulta. Vamos a ver temas como los componentes que están dentro de este primer contacto, los objetivos del primer contacto, lo que es el encuadre diagnóstico y el motivo de consulta. Te invito a que puedas visualizar todo el video y poder aprender conmigo. Bien chicos, en esta primera parte vamos a explicar acerca de los componentes del primer contacto. El primer contacto inicia siempre con un saludo, ¿no? Un saludo cordial, amable hacia el paciente. Generar en sí esa atmósfera de confianza en el contexto que se va a dar de lo que va a ser la entrevista psicológica. Una vez en sí que se establezcan los roles, en sí lo que va a ser el entrevistado y el entrevistador, el profesional va a tener el deber en sí de consultar sobre el motivo de consulta. Esta parte en sí es la manifestación o la expresión por parte del paciente sobre la sintomatología que padece. De esta manera en sí ya el profesional va a saber en sí a qué se debe el problema, desde cómo se inició y actualmente cuál es su situación actual. Por otra parte, también está lo que es la exploración inicial. Una vez que se tiene ya lo que es el motivo de consulta, el psicólogo va a tener que hacer una exploración o una descripción total de lo que es el problema. Es decir, tratar de ser detallista y específicos desde cómo se inició este problema hasta cómo se ha logrado mantener. Asimismo, detalles de lo que es la evolución del problema mediante lo que es la frecuencia, la duración, ¿no? Y en sí la intensidad de esto. Por otra parte, también es importante indagar y ser lo suficientemente cronológicos al momento de proporcionar lo que es el dato en esto. Es decir, ¿no? Si el problema se debe a un tema de pareja, desde cuando se inició, ¿no? De repente si esto ya viene alargando varios años, si esto ya en sí se han tomado malas decisiones, ¿no? Y de repente de forma mensual o trimestral poder ya ir recabando ciertos detalles que puedan ser importantes, sobre todo para las posteriores partes de lo que puede ser este primer contacto. Una vez teniendo toda esa información, ya el psicólogo se establece lo que son objetivos, ¿no? Y funciones a partir de este primer contacto, ¿no? Se fijan en sí la situación que se va a realizar, si corresponde necesariamente una evaluación psicológica, si probablemente va a corresponder también una intervención psicológica, ¿no? Los objetivos siempre yace en consentimiento por parte de lo que va a decir el psicólogo profesional y lo que va a hacer también el paciente, ¿no? De esta manera ese consenso ayuda mucho en lo que es la cooperación y el acompañamiento por parte de ambos para poder lograr en sí los objetivos o las metas que se puedan trazar a partir de todo este proceso psicológico que se dé. Y bueno, ¿no? El estado mental del paciente, ¿no? Esto se puede aplicar de forma muy breve mediante el test del Mini-Mental, o inclusive también se puede realizar de forma muy sencilla en esta primera parte, ¿no? Desde datos muy sencillos, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? ¿Me podrías proporcionar de repente tu teléfono? ¿En dónde vives? ¿A qué se debe el problema? ¿No? Inclusive datos de repente de en qué horas nos encontramos, ¿no? En qué lugar actualmente se está dando la entrevista, ¿no? Detalles en sí que puedan un poco recabar como información para poder tener una situación certera acerca de los procesos cognitivos que tiene actualmente el paciente. Por otro lado, tenemos lo que es el establecimiento de objetivos y funciones también por parte del paciente. En esta parte, si bien es cierto, la principal motivo
que tiene el profesional es poder recopilar toda la información necesaria por parte del paciente para poder tomar algún tipo de decisión sobre este, ¿no? El primer contacto es quizás el momento donde el profesional puede hacer en sí ciertas inferencias acerca de lo que puede suceder posteriormente con él, ¿no? Y para esto es importante lo que es el encuadre diagnóstico, ¿no? El encuadre diagnóstico consiste mucho en lo que es el establecimiento de los roles, el que se sepa en sí cuál va a ser la labor profesional que va a hacer el psicólogo, ¿no? Y cuál va a ser en sí la condición por parte del paciente también, ¿no? Por otra parte, también es muy útil hacerle saber en sí dónde se va a realizar continuamente los procesos de entrevista, ¿no? Cada una de las sesiones también van a requerir de un tiempo acordado entre ambos, en el cual tiene que ir respetándose sesión a sesión, ¿no? Y bueno, ¿no? También es importante los honorarios, ¿no? Establecer en sí los honorarios por cada una de las sesiones y si estos posiblemente se puedan pagar anticipadamente o posterior a lo que puede ser la entrevista, ¿no? Depende, ¿no? En cómo haya sido el acuerdo, ¿no? Siempre es bueno tratar un poco de explicar también por parte del psicólogo cuál es el enfoque que utiliza, ¿no? Cuál es de repente el sistema o la metodología que va a emplear con él, y a partir de eso poder establecer algún tipo de orientación, ¿no? y consejo en esta parte. A partir de la información que se ha recolectado, es importante las hipótesis que se realizan en primera parte, ¿no? Una vez que se tiene una idea ya mucho más precisa acerca de lo que padece realmente el paciente, ya nos podemos hacer este tipo de hipótesis o supuestos, ¿no? En base a ello, ya el psicólogo va a necesitar o creer en sí pertinente tomar algunas decisiones clínicas, ¿no? En lo que corresponde a la continuidad de la evaluación psicológica, ¿no? En muchas ocasiones basta con una sola sesión para poder probablemente emitir un consejo o resolver algún tipo de problema, ¿no? Sin embargo, en esta parte ya el paciente en sí va a tener la posibilidad de poder saber acerca de su situación actual y poder también tener algún tipo de orientación en base a cómo va a ser el manejo por parte de las entrevistas. Bien, como habíamos hablado también acerca del encuadre de forma preliminar, hay algunas cuestiones en sí que intervienen dentro de todo este proceso. El psicólogo en sí tiene la responsabilidad de poder manifestar este tipo de lineamientos que se van a restablecer o establecer dentro de la dinámica de entrevista psicológica y sobre todo de lo que va a ser la atención y una posible intervención, ¿no? Es bueno, como había indicado, la aclaración de los roles respectivos, ¿no? Saber en sí cuál es la posición, ¿no? De la competencia por parte del psicólogo y evidentemente también lo que es en sí el paciente, su misma condición, ¿no? Cada uno así asume un rol y se establece de forma natural lo que es la dinámica de entrevista psicológica, ¿no? En el caso en sí del paciente tiene la necesidad y en sí el deber de poder comentar lo que es el problema que padece, ¿no? Y el psicólogo poder en sí recolectar la información, ¿no? Identificar de repente posibles recursos, ¿no? Establecer de repente un periodo de evaluación y implementar lo que es un plan de tratamiento, ¿no? Todo ello es competencia del psicólogo. Los lugares donde se realizan las entrevistas, ¿no? Estas son necesariamente depende de lo que indique el psicólogo, ¿no? Si necesariamente va a ser en un hospital, va a ser en un consultorio privado, va a ser de repente en una entidad pública, en una entidad privada,
¿no? De acuerdo al lugar donde se establezca dicha cita, tiene que existir una periodicidad por parte de lo que va a ser el lugar, ¿no? Y si en algún momento se determina cambiar, es responsabilidad del psicólogo comunicar esto al paciente para hacerle ver de que se está cambiando el lugar donde naturalmente se realizaban las entrevistas, ¿no? Por una cuestión de respeto, ¿no? En la parte 3 tenemos el horario y la duración en sí. Los psicólogos son independientes del tiempo que manejan en lo que podría durar una entrevista psicológica. Hay algunos que asumen una entrevista de forma libre, ¿no? No hay necesidad de repente de preocuparse por el tiempo. La estimación promedio de una entrevista psicológica está dentro de los 45 minutos. Cada quien es libre en sí de generar algún tipo de variación en lo que corresponde al tiempo. Y bueno, en base a cada uno en sí de los problemas que se dan, también se puede tener una estimación aproximada de cuánto puede durar la entrevista, ¿no? Esto también es parte en sí un poco de la experiencia que pueda tener el psicólogo y que lo vaya implementando también dentro de cada una de sus sesiones. Y bueno, ¿no? Por último, lo que son los honorarios, ¿no? Es importante hacerle ver, ¿no? al paciente de que la labor que está realizando requiere de una retribución económica, ¿no? Y muchos de los profesionales tienen sus sesiones, tienen ya una cotización por cada una de sus sesiones, ¿no? Esto se le comunica al paciente y bueno, ¿no? En base a ello existe la conformidad o inclusive se puede negociar, ¿no? Todo depende en sí de cómo se den los lineamientos o políticas en las que el psicólogo profesional trabaje. Bien, y el motivo de consulta. Esto naturalmente se da siempre en la primera entrevista. Las pendientes, las técnicas que ustedes usualmente en lo que son sus entrevistas, técnicas comunicativas, ¿no? O las famosas técnicas directivas, ¿no? O las no directivas, ¿no? La utilidad de cada uno de estos yace con la finalidad de poder recoger la información en el marco subjetivo del paciente, ¿no? En sí el paciente trata un poco a partir de la dinámica que se establezca entre el psicólogo y de poder relajarse, ¿no? De poder estar sereno y evidentemente de manifestar el problema que actualmente le está afectando. Por otra parte, el psicólogo se encarga de hacer uso de este tipo de estrategias, ¿no? Tratando de emplear lo que es la escucha activa, lo que es en sí la atención continua, ¿no? Lo que es la comprensión, ¿no? Y de alguna manera poder brindarle algún tipo de orientación o consejo psicológico. El motivo de consulta es muy importante porque parte en sí de este punto para poder en sí tratar de describir lo que es el problema, ¿no? Y cómo le ha ido afectando en un inicio, ¿no? Y hasta la actualidad, ¿no? En el motivo de consulta se van a circunscribir lo que son los síntomas de la persona, ¿no? Cómo ella va a expresar abiertamente o él expresar abiertamente lo que padece, ¿no? Y va a connotarse lo que son aspectos tanto emocionales, psicológicos, sociales dentro de esta parte, ¿no? De lo que es el motivo de consulta. Y bueno, ¿no? Para ello en sí el psicólogo tiene la responsabilidad de poder hacer algún tipo de inferencias e inclusive poder indagar o profundizar algunos aspectos que puedan ser necesarios según la experiencia y experticia que pueda tener en el campo clínico, ya sea de repente social, ¿no? O inclusive organizacional. Bien chicos, eso es todo por hoy. Esperemos en sí que los conocimientos hayan sido buenos para cada uno de ustedes.
Recuerden visualizar todo el contenido en su aula virtual y los estaríamos viendo la siguiente semana, ¿no? Un abrazo para cada uno de ustedes.